afternoon, dear students. Hello. Good afternoon, teacher. Hi, Odalis. How are you doing? Bien, good. What about Belen and Maria? Hello, teacher. Hi, Gabino. How you doing? Very good, and you? Great. Great, thank you. We have two listeners today. They don't want to answer, so I don't care. You want to stay quiet, no problem. But we have verb to be. Have you tried verb to be, Odalis? Sí lo he visto. Uh-huh. Sí. You know it? Yes, un poco. A little. Okay, what about you, Gabino? No, el verbo to be. Ajá. Okay. Bueno, lo he comprendido un poco. Okay. It's a very unique verb. It's very regular and very weird and odd. So I don't know why people get confused with verb to be all the time. You know why? Do you get confused with that verb? ¿Se llegan a confundir o no saben para qué es o cómo se usa? So come on, guys. I can't have a class without answering. You need to answer. Si no Bueno, contestan, ¿cómo doy la normalmente clase? sé que Díganme. No, okay. No, normalmente sé que el verbo to be es por de eso de ver, de ser y estar, de I am, you are, he is, she is, it is. Y pues de ser y estar, we Ajá. are, you are, they are. Pero ¿qué sigue de we are o de I am o de you are o he is? ¿Qué sigue de eso? Porque sí, entiendo que conocen los auxiliares y está muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Qué puedes expresar tú con el verbo? Como, es Bueno, como hacer una oración, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué oración puedes hacer con el auxiliar del verbo to be? I am happy. Ajá. Por ejemplo, decir tu estado de ánimo. Eh, Muy bien. ¿Qué otra cosa, Gabino? o por ejemplo, decir you are in the hospital. Ajá. Saber dónde estás. Correcto. Ajá. Sí, entonces ahí ya hay varias cosas, ¿verdad? Nos ayuda el verbo to be a saber varias cosas, a describirnos. Por ejemplo, ¿puedo yo saber tu edad con el verbo to be? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo me lo dirías?
¿Cuál es? I am 21. Okay. I am 21 years old. Years old. Entonces, ¿cómo dices, Gabino, que ella tiene 21 years old? Necesitas el auxiliar para ella, ¿no? ¿Cuál es el auxiliar para ella? Para Sí. ella sería she. Ajá. She es el subject pronoun que utilizamos para ella. Pero el auxiliar del verbo to be para ella, ¿cuál es? Tenemos tres, am, No. are o is. Sería she is. Ajá. She is. ¿Y qué edad? ¿Qué edad dijo? ¿Qué edad tiene? 24. Ya dijo. 24 o year old. ¿Cómo se Well, dice? she said she's 21 years old. Teacher, 21 years old. cuando es No le subas la edad porque se va a enojar. cuando es de edad se usa el I am, pero cuando es otra cosa que yo tengo es el have, ¿verdad? Solo con la edad se usa como el I am, cuando es edad de uno. Sí, claro, estás describiendo tu persona, pero hay varias formas de describir. Por ejemplo, podemos saber tu edad, podemos saber tu estado de ánimo, podemos saber tu estado civil. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo dices que eres casada o que eres Ay, soltera? un momento. ¿Cómo dices que eres casado, Gavin? No sé. ¿Eres casada, Alice? No, Entonces eres soltera. yes, ¿Cómo dices eso? Entonces, a ver, ¿el sujeto quién es? yo. ¿Cómo se dice yo? I, ¿Ok? I El auxiliar del verbo to be. I am, no sé cómo I decir am. soltera. Yo te digo, single. 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 Ajá, single. I am single. I am single. Okay. Y si eres casada, I am married. Married? I am married. Married. Con D al final, married. Are you single or married, Gabino? Ya le pensó mucho, ¿verdad? Oh, perdón, estaba desactivado el micrófono. ¿Qué fue lo que preguntó, teacher? Que estaba casado. Are you married or single? Perdón, no lo entendí. Que si eres casado o soltero, are you married or single? Oh, afortunadamente, o single, como usted dice. Ok, I'm single. Entonces, Or single. edad, estado de ánimo, estado civil, casado o soltero. Y también podemos saber si estás, ¿dónde estás? Where are you? Where are you from? Where are No, you eso es. from? Eso es para saber de dónde eres. También se Sí, puede de dónde saber. eres, correcto. Where are you from? Pero ahí ya estamos agregando where, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, are you from Ecuador? Yes. Or where are ¿Tú you eres from? de Ecuador? Ajá. So where are you from? Si digo I am my house, ¿está bien esa oración? I am at Yo- home. Yo estoy en mi Ajá. casa. I am at home. Sabemos que es tu casa, entonces I am at home. Pero, where is your home? ¿Cómo? Where is, ¿dónde está tu casa? En Ecuador. En Ecuador. Sí, I am in Ecuador. Entonces, también podemos saber dónde estás. Entonces, nos ayudan a describir muchas cosas y en algunos tiempos es auxiliar. ¿Sí? Por ejemplo, para los tiempos continuos, para el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo, el agregar el auxiliar del verbo to be con la terminación ing nos ayuda a conocer actividades que se están realizando en un cierto tiempo. Por ejemplo, I am speaking. ¿Qué quiere decir eso? I'm speaking o I am listening. Es una actividad que estoy haciendo en este momento. Oh, okay. Hablando. Hablando, lo que estamos haciendo. I am taking my class. Son cosas que estamos haciendo en este momento y lo hacemos con el auxiliar del verbo to be, que es I am, you are studying English. Pero eso es una actividad que haces hoy y haces mañana también, ¿verdad? Entonces, también debe de interpretarse en qué contexto está diciéndose la oración. Podemos saber si están ¿a qué distancia están? Con el verbo to be. ¿Se Ajá. puede saber eso? So, por ejemplo, where are you? Where are you now? Where are you now, Gabino? Where are you now? Now, ¿qué significa, teacher? Ahora, en este momento. Oh, ¿en dónde estoy en este momento? Ajá. I am in my house. Oh, en este I momento. am at home. Yeah. Ajá. I am at home. I am at home. Ya sabemos que es tu casa, entonces I am at home. Ok, entonces hay muchas cosas que se pueden utilizar con el verbo to be. Vamos a ver el verbo to be un poquito más de cerca con una lección que tengo y luego hacemos ejercicios para utilizar los auxiliares. ¿Qué les parece? Yes. Ok. Okay. Okay. A ver, entonces necesito por favor que me confirmen que estamos en un screen que dice How to use the verb to be in English. Rules and examples. ¿Todos están ahí? Yes. Yes. Ok, Gabino. Vamos a leer y a repasar todo el verbo to be y luego nos vamos a hacer ejercicios. Tengo muchos ejercicios de verbo to be para que practiquen. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Odalis? Yo, Léenos esto. Ah, O ¿qué? Gabino, quien quiera. Ok, adelante, Odalis. ¿Tengo que leer eso? Sí, Ah, ya. para que practiques tu lectura, Ah, tu pronunciación y todo. desde be him, Ajá, the déjame ver. present simple tense. Ajá, desde aquí. Y luego ya te sigues. Are being the present simple tense. 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 El verbo to Affirmative. be, perdón, Odales. El verbo to be en el presente simple es importante porque ¿qué hace el presente simple? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Recuerdan o no saben? El presente es un tiempo. En inglés, en español, en todos los idiomas, el presente es un tiempo. Pero en el presente simple, ¿qué expresamos con el verbo to be en presente simple? Lo que estás haciendo en el Bueno, ya momento. expresamos ahorita. Cuando estamos en presente continuo, pero cuando nada más decimos I am an engineer, I am an engineer, o I am a teacher, ¿qué eres tú, Odalis? ¿Cuál es tu profesión? Un guardia de seguridad. Ajá, I am a security guard. Entonces, tú eres hoy y eres mañana, y eres pasado mañana y vas a ser, porque así es tu hábito, ser así, esa es tu actividad o tu profesión. Pero si tú dices, I am working, quiere decir que en este momento lo estás haciendo. No que lo eres siempre, sino que lo haces en este momento. Esa es la diferencia entre continuo y presente simple. Entonces, con presente simple, con el verbo to be, lo que hacemos es describir, como ya lo hicimos un poquito antes que estuvimos platicando, cómo se describen las personas, su edad, su estado de ánimo, su profesión, su estado civil, etcétera. Podemos decirlo con el verbo to be. ¿Y cómo se hace la construcción? Bueno, es lo que estabas a punto de leer, Odalis. ¿Quieres leerla? Ya la conocen, ¿verdad? Todos los que están aquí la conocen. Estos son los auxiliares. Este es el subject pronoun, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y los auxiliares del verbo to be. Ningún otro verbo tiene estos auxiliares. Solamente los tiene el verbo to be. ¿Eso está claro? Sí. Chicos. yes. Ok, muy bien. Ahora, nosotros cuando hablamos un idioma tendremos que entender la cultura de ese país. Como nosotros tenemos cosas en nuestro idioma, también en el inglés tienen cosas. Y una de esas cosas es que contraen las palabras. ¿Sí? Nosotros en español también hacemos contracciones, pero no tantas como los americanos o los ingleses no hacen contracciones. Pero hay varios países donde hacen contracciones y las personas que aprenden a hablar inglés americano hacen las contracciones también. Entonces, por ejemplo, cuando decimos I am, esta es una buena forma de decirlo, pero la gente no habla así. La gente dice I'm. You are, la gente dice you're. He is, se dice his. She is, se dice she's. It is its. We are es we're. You are your. And they are there. ¿Y por qué se los comento? Porque a veces no se entiende. Es difícil entenderlo cuando no se tiene práctica escuchándolo. Entonces deben de ustedes, la mejor forma para aprenderlo es pronunciarlo. Ustedes. ¿Ok?
Entonces tienen que hacer el ejercicio de pronunciarlo. No lo voy a hacer en este momento porque vamos atrasados en la clase, pero vamos a dejarlo para otra clase, el que hagan las contracciones. Ok, Ok. ahora, Gabino, tú, la forma negativa. Ok. Porque la pasada fue afirmativa, ¿verdad? Eso es afirmativo. Ahora vamos al negativo. ¿Cómo se hace una negación? I am not. No. ¿Doy un ejemplo Mira, o mira, lo leo? Gabino, simply Ujú. add not after the verb. Oh, simply that not after the verb. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente agregues not después del verbo. ¿Cuál es el verbo? El I am. auxiliar, ¿verdad? El auxiliar. Entonces, I am not. ¿Qué más? You are not. He, Ajá. she, is not. It It is is not. not. We are not. You are not. They Ajá. are not. Por ejemplo, I am not a doctor. Yo no soy un doctor. I am not a doctor. I am a teacher. What are you? O Gabino. And what are you not? I am not. Security. Eres químico, eres cantante, eres jugador de fútbol, soccer. ¿Eres todo eso o no? ¿O basquetbolista? Bueno, pues simplemente me dedico a trabajar. Ok. Entonces, ¿qué no eres? You are a worker, right? You are a worker. Entonces podría Entonces, decir, ¿qué I no not. eres? Ok, entonces podría decir, I not teacher. I am. Ajá, por ejemplo, I'm not a teacher. I'm not Work. a... No, I work. Pero eso no es con I am. Y puedes decir I work o I am a worker Ok. o I am not something. I am not a soccer player. I am not. Are you an immigrant? Perdón, teacher, es una pregunta, es que el audio como que me empezó a fallar. Ajá. Okay, are you an immigrant? Lo siento, teacher, no lo entiendo. Que si eres un migrante, que si eres migrante o no. Oh, yes, I am. Yes, I am an immigrant. Correct. What about you, Dalis? Are you an immigrant? No, no, I am immigrant. I am not an immigrant. Si ustedes lo dicen, entonces lo pueden procesar en su mente y ya se les queda, pero si no dicen nada, se va y no aprenden nada. Entonces, por eso insisto en preguntarles, pero no contestan. Yo estoy respondiendo. Entonces, fíjense, la forma contraída, está bien, la forma contraída es parecida a la forma contraída del afirmativo,
Ajá, así como decimos I'm, también es I'm not. O he's not. O you're not. Como estos. Ahora, ¿cómo hacemos el interrogativo, Odalis? Léelo. To ask a question, it's simple. You have to research the Reverse. subject, reverse Reverse. the subject, No reserve. No reserve, reverse, reverse. Ok. reverse the Ajá, subject and reverse. be Ajá. the verb be is the place Ajá. and at Placed. the place at the begin The beginning. The beginning. beginning of the sentence. Exacto. Entonces ahora el auxiliar, fíjense en en el negativo que está aquí, el auxiliar. Como es pregunta, el auxiliar va al principio y el sujeto después. Entonces, am I making myself clear? ¿Me queda más claro? O, are you happy? El auxiliar primero, luego el sujeto y luego el adjetivo. Is he okay? Se hace así cuando se hace, son preguntas, Cuando ¿verdad, es teacher? pregunta. Cuando es Ah, pregunta. ok. Es una regla casi general en inglés. Normalmente hay una pregunta, va el verbo o el auxiliar antes. Oh, ok, ok. Entonces también tenemos al verbo to be en pasado. ¿Qué es el pasado? Pasado las cosas que han pasado en cierto. Oh, Sí, fíjate en esto, Gabriel. El pasado son las cosas que sucedieron hasta el momento en el que te empecé a hablar. Ese es el pasado. En el momento que estoy hablando yo, ya puede ser presente continuo. Estoy hablando. Pero si yo no empiezo a hablar, en el momento que empiezo a producir una palabra, ese momento es donde termina el pasado. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, los auxiliares del pasado para el verbo to be se convierten en esto que están viendo aquí. Para el afirmativo, I se convierte am en was. ¿Se acuerdan que era am, I am o I'm? Ahora sería I was. Was es el pasado de am, en el auxiliar. You se convierte en were. You were. Este es are, se convierte en were. Y aquí, he, she, it, que son las terceras personas, se convierte en was. We se convierte are en were, como lo hizo acá. Y lo mismo sucede con el plural de you, que es igual al singular de you. Y en el inglés no hay contracción de los auxiliares en pasado. Sí hay en los auxiliares del presente, pero en el pasado no. Y lo mismo, la forma negativa del verbo to be se le agrega not al auxiliar o al verbo auxiliar. I was not, you were not, he, she, or it was not, we were not,
You and they were not. Okay. La forma negativa puede ser contraída. Por ejemplo, was not, nunca se dice wasn't. Y were not no se dice tampoco, se dice weren't, como aquí. Tenemos también la forma interrogativa para el pasado del verbo to be. Y los auxiliares se anotan al principio, como lo hicimos con el verbo are, con el auxiliar are en presente. Entonces, was I, were you, was he, she, and it, were we, you, and they. ¿Vamos bien? Yes, teacher. Ok, Gabino, fíjate. Como verbo principal, también puede funcionar los auxiliares, como aquí, ¿verdad? Es lo mismo que hemos estado haciendo. Sam is very tall. My mother was a teacher. Nada más que uno está en presente y otro está en pasado. This cake is very tasty. The children were good. Paul and his wife are from New York. Y the flowers are on the table. Entonces, aquí en todos estos, el verbo principal que denota la acción que está realizando el sujeto se utiliza como verbo principal, porque en la mayoría de las ocasiones el verbo to be se utiliza como auxiliar, pero también puede ser verbo principal, como en este caso. ¿Qué es el verbo principal? El que denota la acción o el estado. Y aquí en este caso, pues todos son estados, ¿verdad? Teacher, tasty, good, are, y la localización de las cosas. Todo esto son estados, no acciones. Pero también recordemos que siempre se utiliza como auxiliar la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, en el presente continuo, they are eating. Y hay un tiempo que se llama... ¿Perdón? ¿Qué es eating? Comer. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué es they are eating, Adalis? Yo estoy comiendo. Ellos. 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 They are eating. Ellos están comiendo. En este momento están comiendo. Porque no dice el tiempo, ¿verdad? Sí está la oración nada más. Ellos están comiendo, quiere decir que están comiendo en este momento. Y aquí hay un tiempo donde se utiliza el pasado participio del verbo to be, que es been. ¿Se acuerdan que hay tres estados del verbo? Uno es be, uno es be, que es is, are y am. Está el pasado, que es was y were. Y está el pasado participio, que es been. Esa es otra forma del verbo. Entonces, esta forma del verbo se utiliza en este caso para el pasado perfecto. It had been raining for hours. ¿Saben qué quiere decir esto? No. Ok. Que estaba lloviendo por horas, ¿no? Había estado lloviendo por horas. Había estado Ok. lloviendo. Ujú. Porque es diferente, ha estado lloviendo por horas, que había estado lloviendo por horas. Significa cosas diferentes, aunque se utilizan las mismas palabras. Ok. Entonces aquí es un ejemplo, porque son tiempos, son otros tiempos que ni siquiera hemos visto el presente y el pasado y el futuro. Los vamos a ver después. Lo que les quiero decir es que también el pasado participio del verbo to be se utiliza como verbo principal en este tiempo, en estos tiempos, que es el pasado perfecto continuo.
Entonces había estado lloviendo. Entonces estado, el estado de las cosas también está describiendo cómo había estado, ¿verdad? Había estado lloviendo. Entonces, no se preocupen por esto porque lo vamos a ver más adelante. Son auxiliares que se utilizan en otros tiempos que no son los tiempos simples, como el presente simple y el pasado simple. Lo mismo sucede con la voz pasiva. La voz pasiva nos ayuda para enfocarnos en las acciones a partir de al enfocar nosotros las acciones en el sujeto. Ajá. Por ejemplo, aquí Japan makes cars. Cuando nosotros decimos the car was made in Japan, nos estamos enfocando en el sujeto de la oración, que es el carro que fue hecho en Japón. Y eso nos ayuda para enfatizar las oraciones y enfocarnos a qué es lo que sucedió con el sujeto. Y esos son cambios que hacemos de los tiempos. Es un cambio que se hace del pasado simple a la voz pasiva. Ese es el caso de Car was made in Japan. Pero son temas avanzados, no los quiero confundir con esto. Lo vamos a ver más adelante. El verbo to be tiene todavía muchos más significados. Por ejemplo, como hemos platicado, nos habla de los estados, ¿verdad? Estados de ánimo. Estoy hambriento, estoy sediento, estoy con suerte, tengo mucha suerte. Decimos tengo suerte, pero en inglés es I'm lucky, no I have lucky. No tenemos las cosas porque tener es como poseer. Y aquí no utilizamos ese verbo, utilizamos el verbo to be como I'm lucky, I'm thirsty, I'm hungry, I'm happy, I'm sad, I'm concerned. Por ejemplo, ya como hemos visto, para decir las edades, Odalis dijo, I am 21. How old are you, Gabino? I am 22. I am 22. Ajá. Ok. Podemos hablar del clima. Por ejemplo, it's hot, or it's raining, or it's cold today. Entonces describimos al sujeto it con el auxiliar is y entonces podemos decir cuál es el estado del ambiente o el clima. Tamaños. Por ejemplo, she's the same height as her husband. Quiere decir que miden lo mismo de altura. Entonces esa es otra que también podemos describir, la altura. Por ejemplo, ¿cuánto mides tú, Gabino, de estatura? O, bueno, empiezo en centímetros. En lo que tú quieras. Nada más lo importante es que tú... Bueno, a ver si es correcto en inglés. 175. 175. Ese es en metros, ¿verdad? Ok. Sí. I am 175 feet tall o meters tall. Meters, porque me lo dijiste en metros, ¿verdad? Ya. 175 meters tall. Meters tall. Eso nos estás diciendo cuánto mides también. Con eso se puede hacer también con el verbo to be. How tall are you, Odalis? 1,63. Okay, I am 163 meters tall. 1,63. 1.63 meters tall.
¿Ok? También nuestro peso, ¿verdad? Bueno, no, el peso no. Podemos decir I weigh, entonces ahí no se utiliza el verbo to be. Para indicar distancias, por ejemplo, my place is 5 kilometers far from here. Y la edad, por ejemplo, o cuándo nacieron. Se dice I was born cuando nací, ¿verdad? Oh, So, then you, Gabino, you were born on 2000, ¿no? En year 2000, en el 2000 o en el 99. 99. Ah, ok. I was born on 1999. En tu caso. 99. Where were you born, Odalis? When were you born? Ah, el mismo se me olvidó como decía algo del 99. I was born in 1999. 1999. Ajá, 1999, que es en el 1999. Yes. Ok, muy bien. También se utiliza el verbo to be para expresar oraciones donde confirmamos las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, hoy es jueves, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? En inglés no, pero en español. Chicos. Ok, pero ahorita te digo cómo se dice en inglés. Por ejemplo, yo puedo decir, today is Thursday, isn't it? Lo que estoy diciendo con isn't it es un tag ending, como estos que están acá. Por ejemplo, dice, you are Paul, aren't you? Ese aren't you es verdad. O right. Pero no decimos right, porque right es una forma de decirlo. Es mejor decirlo en inglés. Entonces, you're Paul, aren't you? Miguel is from Spain, isn't he? Estamos confirmando que lo que estoy yo afirmando es correcto. Entonces, he's not coming, is he? ¿Qué quiere decir eso? Yo no entendí. Me quedé en el cómo decía verdad. Por ejemplo, yo digo, tú eres Paul, ¿verdad? Cuando tú dices verdad, estás confirmando algo que tú piensas que estás correcta, pero tú lo confirmas con verdad porque no estás 100% seguro. Ese tag ending que tú adhieres es para confirmar con la otra persona si estás correcta o no. Tú eres Odalis, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Entonces, ese verdad se llama tag ending y esa es una forma de expresar las oraciones. No vamos a ver ahorita tag endings porque no es el tema, pero es una forma de hacerlo con el verbo to be también, en pasado, en presente y en negativo y afirmativo. Si se dan cuenta, aquí está en afirmativo, aquí está en negativo y el tag ending entonces es en afirmativo o negativo, dependiendo en que lo hagan acá. Aquí Miguel is from Spain, es afirmativo, entonces el tag ending es en negativo. Isn't he? E isn't he quiere decir verdad. ¿Sí me explicó? Chicos, ¿o no? Yes. Yes. Ok. A ver, entonces díganme un tag ending. A ver, pregúntenme mi nombre con tag ending.
Les pongo un ejemplo. Tú eres Gabino, ¿verdad? You are Gabino, aren't you? Entonces, you are Gabino, lo afirmas, pero lo confirmas con la pregunta, aren't you? Eso se llama tag ending o question tag. Oh, aren't you? Ajá, con are you. O con aren't you. Porque si dices la afirmación al principio, you are Gabino, es afirmativo. Entonces, el tag ending es el negativo, aren't you? You are Gabino, aren't you? Estoy confirmando contigo si eres o no Gabino. Entonces, Oh, pues okay, puedes okay. decir, yes, I am. Tú me dices, yes, I am. Entonces, estos tag endings se pueden utilizar en pasado o en presente, como lo estamos viendo, y en afirmativo o en negativo. Ok, phrasal verbs. Phrasal verbs también. El phrasal verb son oraciones que se hacen con un verbo y una preposición. Por ejemplo, be about to. Entonces, the boss is about to leave. ¿Qué quiere decir about to leave? Que está listo para partir. The boss is about to leave. ¿Se entiende la oración? ¿Qué es el phrasal verb? Es is about to. Is es el verbo about, ahí la preposición to, con algún verbo que pueda ser phrasal. The boss is about to leave. Entonces el autobús está a punto de salir. Dice, be ready to do something. Be off. También para irse o para dejar de hacer algo. Bye guys, I'm off. Quiere decir que ya terminaste. I am off. Quiere decir que ya terminaste tu turno. Make sure the lights are off. Quiere decir, asegúrate de que las luces ya están apagadas cuando ustedes se van de algún lugar. Entonces, be off sirve para eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que también el verbo to be con una preposición forma phrasal verbs que son muy, muy, muy comunes en inglés. Entonces tenemos be out of, be up to, y otros más, be going to. Este es para el presente continuo, pero es como futuro. We are going to have a party. Como para cuándo se siente que va a ser esta actividad. We are going to have a party. Presente, pasado, futuro. Es como para el futuro, ¿no? Porque es we are going. Estamos utilizando el verbo to be que está aquí contraído. Are going to have a party. Vamos a tener una fiesta. ¿Qué es esto? He's going to wash the car. ¿Qué es eso, Gabino? He's going to wash the car. ¿Él va a lavar el carro o...? Ajá, o va a lavar su coche, va a lavar el coche. Acá, Odalis, I think it's going to rain. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene ese pajarito? ¿Está en tu casa, Odalis?
¿O es tu hijito soplando con un silbato? Check. ¿Mande? Entonces, I think it's going to rain. ¿Sí se entiende qué dice? Pienso que va a llover. Muy bien. ¿Quieren hacer un ejercicio? Ya terminamos de ver el verbo to be. ¿Quieren hacer un ejercicio? Sí, teacher. Ok, déjenme ver cuál es mejor. ¿Cuál de los dos estará mejor? ¿Este o este? Ok, vamos a hacer este. Ok, ¿quién quiere participar? Con A. En la A, they are at the school. Ajá, muy bien. ¿Quién sigue? I am in no sé cómo se lee eso. Ajá, I am in ESO. ESO debe ser un lugar como una escuela o colegio, Sí, alguna cosa eso. así. Ajá. So Brazil is okay. Dale. Brazil is in South American or Ajá. South America. South American. Next. Camila is a shop assistant. 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 Ajá. Camila is assistant. We are best friends. We are best friends. Ajá, porque estamos utilizando we, ¿verdad? He is from Italy. He's from Italy. Ajá, muy bien. Sigan. I am from England. Ajá. Ahí la gané. It Ok, is tú. a big school. Ajá. She is my friend. Ok, muy bien. We are in London. We are in London. Ajá. He's a student. Ok, very good. You are a tennis player. Ajá. They are tall. They are tall. Ajá, muy bien. Tall. Tom is a baby. Tom is a baby. Ujú. So I am a student. No porque estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Que son we, Sue and I, estoy yo incluido. Entonces, ¿cuál es para we? Are. Are. I are a student. So, Sue and I are students. Okay. I are a student. Ajá, Okay. porque estás hablando de dos personas, ¿verdad? Bueno, y una de esas personas soy yo. Ajá. They are my parents. They are my parents. Ajá, muy bien. Síganse. Ahora negativo.
She's my best friend. Negativo is she is not my friend, my best friend. My best friend, exactamente. Ok, Okay. They are very nice. They are not very nice. ajá, they are not very nice. Muy bien. We are not students. We are not students. I'm not 20 years old. Years old. Ajá, I'm not 20 years old. Very good. He's not policeman. He's not a policeman. Ajá, muy bien. He's not a policeman. You are not in the shop. Exactamente. It is a not big cat. It is not a big car. Ajá, muy bien. Um, Oh, me perdí. ¿Dónde iba? Oh, sí. Aquí. Ah, ok, ok. I say Peter and I are not happy. Ajá, are not happy. Exactamente, porque es Ah. negativos. Ujú. Ah, ok. Jane and Susan are not doctors. Are not doctors. Ajá, muy bien. They are not at the school. Ok, muy bien. Ahora vamos a completar con la interrogativa. Con A. Is it Monday? Ajá, very good. Very good, Odalis. La B, Gabino. Are they students? Are they students? Ajá, very good. Am I serious? Am I serious? Acuérdate que el auxiliar de I es am. Entonces, am I serious? Am I serious? Ajá. Muy bien. ¿Dudas? ¿Qué es serious? Serio. Seria. Ah, serious. Okay. Ujú. Mm, Ok, ¿dudas? yo no tengo. Ok. Gabino. Pues ya me quedo un poquito más claro. Ok. Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero para la siguiente vez. Ya terminamos. Ah, ok, thank you, teacher. Gracias. Que tengan bonita tarde. Thank you, teacher. Ok, Gracias, igualmente. Odalis. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.